pero muy buenas tardes, amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Estamos en vivo en esta tarde acá en este programa que se llama Hablando de Ti. Hasta las 16 horas estaremos compartiendo la palabra de Dios como todos los días viernes con vos que estás escuchando, que estás en sintonía. En este día viernes nublado, sí, con alguna lluvia cada rato, cada tanto algunas gotas caen, pero estamos con la gracia y la bendición de Dios, que es lo que importa, saber que estamos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, y no importa cuál sea el clima, no importa cuál sea el estado social, cómo esté el país o lo que esté aconteciendo en el mundo. Lo que importa es que Dios está en control de todo, y lo que importa es que estamos bajo la gracia protectora de nuestro Dios. Así que una tarde bendecida, una tarde para interceder, una tarde para clamar, para escuchar palabra de Dios, para compartir las buenas nuevas de salvación. En este programa nuevamente acá estamos en vivo con mi hermano operador Mauro, no, el hermano de Mauro, Bruno Sánchez, estamos acá en vivo y damos la gloria al Señor que podemos hacer este programa. Mi nombre es Teresa Mancilla y le doy gracias al Señor por nuestra congregación, por el Ministerio El Incomparable y también por mi esposo, el pastor Omar Escubilla, y todos los hermanos del Ministerio El Incomparable que acompañan con sus oraciones, que siempre están allí también trabajando en la obra del Señor. Así que muy agradecida a Dios, vamos a hacer una oración como lo hacemos siempre y vamos a pasar a un tema musical. ¿Para qué? Para dar comienzo a este programa. Padre, te damos gracias por estar en esta tarde nuevamente aquí para hacer este programa, para glorificar tu nombre, para exaltarte, para bendecirte, para darte las gracias, Señor, por todo lo que eres y haces en nuestras vidas, porque nos ayudas, nos fortaleces, nos iluminas, Señor, con tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, nos acompaña cada día, Señor Dios mío. Tu presencia en nosotros es lo que hace la diferencia para que podamos en esta tarde estar con la amada audiencia en vivo, Señor, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Seas glorificado, seas exaltado, seas bendecido en este día en medio de tu pueblo, tú que habitas en la hermosura de la santidad y que estás como poderoso gigante sobre cada uno de tus hijos. Bendice este programa, bendice a la amada audiencia, al que está escuchando, al que está pasando luchas, pruebas, dificultades. Tú seas glorificado y ayudando en este día, un día de bendición, un día de fortaleza espiritual, un día de prosperidad económica, un día, Señor Dios mío, de sanidad física, Padre, un día, Señor, donde tú operas milagros y maravillas, conviertes el alma, regenera los corazones, porque tu poder está intacto. Un día, Señor, en el que estás derramando Espíritu Santo y fuego en muchos corazones, Padre, muchas personas que van a recibir el bautismo de tu Espíritu Santo en este día. Te damos la alabanza a ti, Señor, la gloria, la honra, porque tú no has cambiado, porque nunca fallas, porque todavía, Señor Dios mío, podemos proclamar desde ahora y para siempre tu nombre perpetuamente, Señor. Sea exaltado, sea glorificado, tu obra sea completa en cada vida, en el nombre poderoso y victorioso de Jesús. Ponemos este programa en tus manos. Amén. Por siempre, de tu amor, anunciaré.
Estás escuchando Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el rey. Quiero cantar de tu gracia. Quiero hablar tus palabras. Que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma Gloria al Señor, gracias a Dios que podemos estar en esta tarde acá en vivo en los estudios de la FM 94.1 Radio La Predicadora, la que te guía al cielo, te da las señales antes del fin. Y miren que hay señales en todo lo que está aconteciendo a nivel nacional, a nivel mundial. Todas estas son señales de que el Señor pronto viene, ¿sí? El Señor está al regreso. Y como acabamos de escuchar este tema precioso que decía paz y seguridad, no muy tarde, sino más bien pronto se va a escuchar una voz que va a proclamar paz y seguridad en el mundo entero, pero va a ser una mentira, ¿no? Porque va a ser el enemigo que se va a entronar como gobernante mundial, aquel que van a reconocer cuando la iglesia sea tomada como el único gobernante de todo el mundo, y se ha de cumplir la palabra de Dios. Y Él va a proclamar paz y seguridad, pero dice la Escritura que vendrá destrucción repentina. El hombre puede proponer muchas cosas, pero el que tiene el señorío y el control de todas las cosas es Dios. Y Él ha establecido un tiempo, un límite para cada vida, para cada ser humano, un tiempo y un límite de este planeta Tierra, de estos cielos que contemplamos. Por eso vivamos un primer amor con Cristo todos los días, sabiendo que Él viene pronto, que Él no falla, Él no miente, su palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Por eso en esta tarde qué bueno que podamos escuchar y meditar la palabra de Dios como lo venimos haciendo. Estamos viendo acerca de las doctrinas de la salvación, las doctrinas relacionadas a la salvación y todo lo que abarca la palabra salvación, ¿sí? Estamos viendo acerca de estas doctrinas preciosas que encontramos en esta salvación y hemos visto la gracia la semana anterior y nos quedaban por ver algunas cosas y vamos a repasar un poquito acerca de los aspectos dispensacionales de la gracia, o sea, acerca de los aspectos del tiempo de la gracia. Y en cuanto al pasado, habíamos mencionado que la gracia nunca ha estado completamente ausente del procedimiento de Dios con los pecadores, ¿sí? Siempre desde el Antiguo Testamento se ve la gracia de Dios en todo el sistema sacrificial, justamente, que nos habla allí el Antiguo Testamento en cuanto a la ley. Gloria al Señor. Y habíamos compartido este pasaje y lo quiero repetir en esta tarde para aquellos que están escuchando, que a lo mejor no pudieron sintonizar el viernes o no pudieron escuchar la repetición del programa. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 20, versículo 24, donde dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas.
En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Estos eran estatutos que Dios había dado, ¿sí?, aquí a su pueblo, y de qué manera tenía que sacrificar holocaustos, y cómo debía ser el altar, hermanos. Y todas estas cosas son simbolismo de Cristo y acerca de la gracia, acerca de la salvación. Gloria al Señor. Que Dios tenía preparada de antemano para todos aquellos que quisieran caminar, ¿no?, en esta y obtener esta salvación, que quisieran reconciliarse con Dios, que pudieran acercarse a Dios. Un medio Dios nos está proporcionando ya desde el Antiguo Testamento en cada uno de estas cosas que vemos en este sistema sacrificial que Dios mismo había establecido y lo estaba proporcionando, y cada una de estas cosas, esto que habla del altar, tanto de los holocaustos y las ofrendas, cada cosa de las ofrendas que el pueblo tenía que sacrificar, ¿sí? Y miren lo que dice: en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. En todo lugar, no solamente se refería a ellos, sino a donde ellos fueran y donde Dios estableciera y marcar allí, ¿sí?, un memorial a su nombre. Dice: vendré a ti y te bendeciré. En cada lugar donde se erigía un altar para Dios, Él iba a venir, iba a bendecir a su pueblo, ¿sí? Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Tenía que tener ciertos detalles, como luego vemos, ¿no?, en los corderos que tenían que ser sacrificados. Usted puede leer con respecto a los holocaustos allí cómo Dios había establecido en el libro de Levítico todas las leyes, cómo ellos tenían que hacer para servir a Dios, para adorar a Dios, para sacrificar. Tanto los sacerdotes como el pueblo tenían que cumplir todos esos estatutos y decretos, ¿no? Estamos hablando del periodo de la ley, ¿no? Y estamos viendo que en cuanto al pasado, la gracia nunca ha estado completamente ausente del procedimiento de Dios con pecadores. En cada uno de estos detalles, que por una cuestión de tiempo no lo estamos haciendo un pantallazo, como quien dice, no nos podemos detener en cada uno de estos puntos de los sacrificios, pero si vamos a ver todo el sistema de Levítico, como lo hemos compartido, ya hemos compartido el Pentateuco aquí en la radio, usted lo puede buscar quizás en el canal de YouTube del Ministerio del Incomparable también, y puede ver todos los detalles que hablan con respecto al Señor, con respecto a esta gracia en la cual nosotros hoy vivimos, aunque ellos tenían que cumplir las normas de la ley. Y también es probado por la palabra del Señor que nadie pudo cumplir la ley excepto Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso, qué importante que es poder entender que en cuanto al pasado, la gracia de Dios nunca ha estado completamente ausente, a pesar que debían guardar la ley, cumplir todas estas cosas. La gracia de Dios también se manifestaba en ese tiempo. En Romanos capítulo 5, versos 20 al 21, y todos estos mandamientos era ¿para qué? Para ser librados momentáneamente. Tenían que cubrir sus pecados con cada sacrificio. Una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote, miren, ¿no? Y esto también es gracia, porque hablando sinceramente, tendrían que morir, sino todos los seres humanos, pero Dios nos fue resguardando, ¿no?, desde el tiempo antiguo, y Él estableció la ley para no destruir al hombre sin salvación, ¿sí? Porque si el hombre moría en esas condiciones sin haber puesto estatutos, decretos, límites, se iba a perder por toda la eternidad. Qué tremendo el amor de Dios y la gracia de Dios manifestada aún en el tiempo de la ley. Y en Romanos capítulo 5, verso 20 dice, y lo aclara aquí, esto ya hemos compartido ya el viernes anterior, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria al Señor. ¿Qué introdujo la ley? Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al saber cuál es el límite, entonces uno sabe que si pasa ese límite está faltando justamente a la ley de Dios. Era para marcarle al hombre que había transgredido la ley, para que el hombre supiera que era responsable delante de Dios también y que nunca podrá decirle a Dios, no, yo nunca sabía. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios le había puesto al hombre una conducta moral, él había transgredido esa ley en su corazón internamente al pecar, y estoy hablando de Adán, y de esa manera todo ser humano viene a este mundo. Entonces tuvo que ponerle una ley escrita. Sí, gloria al Señor. Hoy, ¿cuál es el documento que prueba nuestra identidad? Un documento que tiene que tener un número, tiene que tener una firma, la huella digital única de cada ser humano, porque cada ser humano tiene una huella digital única, ¿sí? Miren qué originales que somos, ¿sí? No hay otra Teresa, no hay otro Bruno, ¿sí? Hermanos, no hay, podemos parecernos exteriormente, físicamente, la contextura física, el color de los ojos, la estatura, ¿sí? Incluso tener el mismo timbre de voz, pero cada uno es original. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor de esta manera nos hizo a cada uno de nosotros. Y cada ser humano es único delante del Señor, ¿sí? Pero la Biblia dice que todos, en cuanto a la naturaleza espiritual y la naturaleza moral fue alterada, ¿sí? Se corrompió, se pervirtió desde el origen del hombre, prácticamente. Por eso el Señor introdujo la ley, dice, para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria al Señor. Hermanos, la única manera, no había nada que pudiera impedir la condenación eterna del hombre, ¿sí? Porque la ley no se cumplió, no se pudo cumplir, no se pudo guardar, porque el hombre no era un ser regenerado, ¿sí? Y la única manera, dice, que el Señor hizo sobreabundar la gracia. ¿Y cómo sobreabundó la gracia? Al venir Jesucristo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria al Señor. Ya no andamos, no tenemos, hermanos, como quien dice, algo que por más que nosotros tengamos la palabra escrita, y igualmente, ¿saben una cosa? Sin la gracia de Dios no podríamos aplicar la palabra escrita. Hoy el Espíritu de Dios mora dentro nuestro, hoy hemos sido regenerados, hoy podemos, por la gracia que es en Jesucristo, ¿sí?, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Hoy podemos amar como el Señor ama, ¿sí?, como ese amor perfecto que habla la Biblia. Sin el Espíritu de Dios no lo podríamos hacer, sin haber sido regenerados, sin haber sido reconciliados, sin haber vuelto a la comunión con Dios, no podríamos nosotros servir a Dios, no podríamos agradar a Dios, no podríamos ni siquiera respetarnos mutuamente, ¿sí? Todo lo bueno, gloria al Señor, todo lo honesto. Si hay virtud alguna, dijo el apóstol Pablo, todo viene de Dios. Todo lo bueno viene de nuestro Dios eterno. Por eso en esta tarde, qué bueno que es poder saber que ese Dios eterno que nos creó originales, diferentes unos de otros, gloria al Señor, en Jesucristo nos ha unificado, nos ha reconciliado, nos ha libertado, ¿sí? Gloria al Señor. Y dice que hoy reina la gracia por la justicia para vida eterna. Por la justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. Él pudo cumplir la ley y librarnos de la condenación porque Él pagó la deuda que la humanidad tenía con el Creador, ¿sí? Él pagó, Él es nuestra justicia. Sin el Señor,
dice la Biblia que estamos muertos en delitos y en pecados, pero hoy nosotros tenemos vida porque hemos sido reconciliados. Hoy tenemos vida, ¿sí? Ya no somos más delincuentes, gloria al Señor, sino que somos aceptos en el amado porque Él nos ha librado por esa justicia, porque Él fue el único que pudo cumplir esta ley que había sido establecida, gloria al Señor. Y por eso podemos ver que en todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento está reflejado el Señor. Y en cuanto al futuro, la gracia nunca estará ausente del procedimiento de Dios para con los hombres. Gloria al Señor. ¿Sí? En cuanto al futuro, vamos a ver ahora. Dice en 1 de Pedro 1:13, del apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gloria al Señor. Sí, miren lo que nos manda a nosotros: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que nos ajustemos a esta nueva vida, que ya no, nuestro entendimiento ya no es el mismo de antes, hermanos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, seamos sabios y entendidos. No podemos conformarnos a la vida mundana, a la vida de este sistema, como está revuelto y convulsionado. Uno va para acá, el otro va para allá, ¿sí? Unos defienden a unos, otros defienden a otros, uno se bombardea con otro, porque, hermanos, tremendo es lo que está pasando a nivel mundial. Nosotros debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento en esta nueva vida, conforme a la voluntad de Dios. Dice: sed sobrios, que estemos despiertos, que estemos en nuestros cabales y en nuestros sentidos, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que todavía esta gracia, sí, gloria al Señor, estará presente en el futuro, en el procedimiento de Dios con los hombres. Gloria al Señor. Y qué tremendo, ¿no? Porque entonces realmente nuestro cuerpo será redimido. Gloria al Señor. Espíritu, alma y cuerpo serán totalmente del Señor. Y dice la Escritura que nosotros debemos esperar por completo, ¿sí? Hay algo que todavía es para el futuro en nuestras vidas. Hoy estamos en este cuerpo presente, hoy estamos en esta vida, hoy respiramos y andamos en este cuerpo, en este vaso de barro que Dios nos ha provisto, donde Él se glorifica cada día a pesar de nuestras debilidades, de nuestras falencias. Dios se glorifica en estos vasos débiles, gloria al Señor. Y en estos vasos esperamos por completo en la gracia que se va a traer cuando venga el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo sea manifestado, en la segunda venida. Gloria al Señor de Cristo. Ni siquiera en el arrebatamiento, sino en la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor. Dice también Apocalipsis capítulo 4, verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Cómo será el aspecto? Tremendo. El aspecto del Señor, miren acá dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Esa será la manifestación gloriosa también de los hijos de Dios, porque cuando el Señor venga, Él se ha de manifestar al mundo entero, y con Él nosotros, su pueblo, sus hijos, los santos, la novia, la esposa. Hoy somos la novia, seremos la esposa del Cordero. Gloria al Señor. En Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esto se ha cumplido literalmente, espiritualmente, y se está cumpliendo también hoy literalmente, espiritualmente y físicamente. Gloria al Señor, ¿sí? Que se está mostrando en estos siglos, porque estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, donde
Esta carta a los Efesios nos habla de esta manera para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Decía el apóstol Pablo en este caso a los hermanos de Éfeso. Y hoy nos dice a nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Dice que las abundancias, las riquezas de Dios son abundantes, en su bondad, en su bondad. Ahora usted puede tener de Dios lo bueno, como también puede recibir lo malo. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido límites. Hay bendición y hay maldición. El Señor nos dice que depende de nosotros ya, ¿sí? De parte de Dios está todo consumado, todo realizado, todo terminado. Pero esto que estamos hablando de la gracia es en cuanto a nosotros, ¿sí? Porque están los que dicen salvo, siempre salvo, pero a través de la palabra podemos ver, ¿sí?, que todavía nosotros estamos en este cuerpo y debemos perseverar. En tanto y en cuanto estemos en el Señor, todas estas riquezas, todas estas abundancias que nos promete el Señor en su palabra y en Cristo, son nuestras. Nadie nos puede quitar, por más débiles que seamos, por más que estemos pasando lucha. A lo mejor te equivocaste, fallaste, pero si vos volvés al Señor y perseverás en Él, nadie te puede arrebatar lo que Dios te ha entregado, ¿sí? Nadie. Pero el tema es que nosotros no desistamos del Señor, que nosotros no le neguemos, que nosotros no nos volvamos atrás, no abandonemos al Señor, hermanos, porque ciertamente Él nunca nos abandona, nunca nos suelta, nunca nos deja. Él es fiel y Él es verdadero. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Sí? En el verso 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? En el verso 14 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Vemos que en cuanto al futuro, la gracia nunca estará ausente del procedimiento de Dios con los hombres. Gloria al Señor. Tanto con la iglesia, ¿sí?, con la iglesia del Señor, como con aquellas personas que van a pasar por la gran tribulación también. Dice la Escritura que también Dios ha de manifestar su gracia en esos tiempos difíciles para la humanidad. Pero el tema es que el tiempo nuestro, iglesia amada, iglesia del Señor, hijo de Dios, hermano en la fe, creyente, ¿sí?, grey del Señor, congregación de Dios, como quieras que te identifiques en esta tarde, siervo de Dios, el tiempo nuestro es ahora. Si Cristo viene a buscar a su iglesia, nosotros debemos irnos con Él. Gloria al Señor. Hoy es el día de salvación para nosotros. Hoy es el día de esperanza. Hoy es el día de dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Hoy es el día de renunciar al ego, al orgullo y a cuantas cosas que esclavizan al hombre. Hoy es el día de renunciar a la violencia, a la maldad. Hoy es el día de no ser mezquinos. Hoy es el día de entregar la debilidad, gloria al Señor, para que la fortaleza de Dios actúe en nosotros. Hoy es el día de renunciar al pecado, de abandonar lo oculto, todo aquello que es vergonzoso, todo aquello que no nos edifica. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de aliento, hoy es el día de recobrar fuerzas, hoy es el día de vencer, hoy es el día de nuestra batalla. Pero lo maravilloso de esto es que ya somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Tenemos victoria asegurada. Por eso, venga lo que venga, pase lo que pase, ¿sí?, se quede uno, retroceda otro, ¿sí?, abandone el camino. Estamos viendo muchas cosas en este tiempo, tiempos también de apostasía. En muchos lugares muchos siervos de Dios han abandonado la fe, muchas congregaciones han perdido el rumbo también, pastores con sus congregaciones enteras se han desviado de la fe, se han desviado de los caminos del Señor, de la palabra de Dios, y han comenzado a hacer diferentes cosas totalmente ajenas.
y contradictorias a la palabra de Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo y usted debe permanecer firme en el camino del Señor, no desviarse ni a diestra ni a siniestra. No debemos abandonar, no debemos retroceder, no debemos dejar, porque Cristo viene. Gloria al Señor. Ningún pecador fue ni será salvo sin la gracia, pasado o futuro. Y en un sentido especial, la gracia pertenece a la edad actual que empezó con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, gloria al Señor, van acompañadas. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Por eso, hermanos, la gracia y la verdad es Cristo. La gracia de Dios nos salva, ¿sí? Por medio de la gracia somos salvos. Y esto es obra de Dios, es don de Dios, no es mérito humano. Pero también dice, habla de la verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿sí? O sea que debemos estar en el Señor. Romanos 5, 20 y 21 que hemos leído, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Gloria al Señor. Esta edad es única con respecto a la gracia, la presente. Hoy es nuestro día. Gloria al Señor. Esta edad es única con respecto a la gracia. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya, gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Usted que dice, qué día tan difícil, qué mes tan difícil, qué año tan difícil, cuántas luchas. Usted que se siente desalentado, que está cansado, que quizás está atravesando un cuadro de enfermedad grave, está en un tratamiento y siente desfallecer y que no hay salida para usted. Dele gracias a Dios que está viviendo en este tiempo y que está batallando por medio de la fe en el Señor y que está perseverando porque Él es el que lo sostiene a usted y a mí también, ¿sí? Gloria a Dios. Porque miren, si hubiéramos nacido en la Edad Media, miren, hermanos, en ese tiempo que fue un tiempo de oscurantismo también en cuanto a la fe, donde había una distorsión tremenda de la palabra de Dios, donde muchos cristianos eran entregados a muertos. En este tiempo también suceden estas cosas. Pero en ese tiempo, hermanos, la iglesia no estaba disfrutando de esta gracia, de este bienestar, de este mover del Espíritu Santo en el cual nosotros hoy estamos disfrutando. Miren, estamos a través de un medio masivo de comunicación que es la radio. Estamos a través de internet, estamos saliendo por el Facebook, estamos en esta tarde compartiendo palabra de Dios cada uno en nuestras comodidades, en nuestros hogares, en su lugar de trabajo. Estamos disfrutando de esta tecnología que en otros tiempos los cristianos de otras épocas no pudieron disfrutar. Sin embargo, entregaron su vida por la causa del Señor. Sin embargo, vivieron un primer amor con Cristo. Sin embargo, permanecieron, prevalecieron, batallaron, resistieron y vencieron. ¿Sí? Por eso usted y yo estamos aquí, porque el que sustenta a la iglesia del Señor desde su nacimiento en Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, hasta su venida es el Señor. Él es el que la sostiene y hoy estamos por esta gracia, gloria a Dios, disfrutando de estas riquezas que tenemos en el Señor. Por eso te invito, te animo a que disfrutes lo que Dios te ha provisto en el Señor. Vamos a pasar a otro tema musical y volvemos con más palabra de Dios y vamos a ver luego las actitudes erróneas en cuanto a la gracia.
tendrá compasión de nadie y a nadie hará el bien. Él a todos marcará con su número en la frente. No te dejes llevar por la inseguridad. Él es tu enemigo, pasarán muchas señales en el cielo y en la tierra, y allí sabremos que Él está acá. Es la encarnación de Satanás. No te dejes llevar por la inseguridad. Eres tu enemigo, La maldad y la injusticia reinarán en este mundo hasta que caiga, hasta que caiga, hasta que caiga la justicia de Dios. No te dejes llevar por la inseguridad. Eres tu enemigo. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Gloria a Dios, gracias a Dios por todo lo que Él nos permite compartir en esta tarde. Estábamos escuchando un tema de Lázaro, enemigo, ¿sí? Enemigo. Gloria al Señor. Sabemos que este enemigo pronto se ha de manifestar, enemigo de Cristo, es el anticristo, todo lo contrario de lo que Cristo es. Pero va a surgir como un imitador, como muchos lo van a considerar que es el Mesías, incluso el pueblo de Israel lo va a entronizar como si fuera que es el Mesías que está guardando, ¿no? Porque no han reconocido a Jesús como el Mesías prometido. Al contrario, van a elegir al anticristo justamente, y se van a dar cuenta cuando quiera usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Algunos no toda la nación de Israel, sino aquellos que reconozcan a Jesús como el Mesías, esos serán salvos. Dice la hermana Henry Talavera: bendecida tarde, pastora, qué lindo poder escuchar palabra de Dios. Dios te bendiga, hermana Henry, seguramente está en su trabajo, escuchando. Dios te bendiga y te fortalezca. Gracias a todos los que están en sintonía, que Dios los bendiga, hermanos. Es un gozo saber que hay hermanos y hermanas que están escuchando, que están compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Vamos a continuar un poquito acá en lo que estamos viendo. Y vamos a ver acerca de las actitudes erróneas en cuanto a la gracia. En primer lugar, rechazar la gracia. Usted sabe que la gracia de Dios no es irresistible, como muchos dicen que la gracia
es algo irresistible. No, porque hay personas, si fuera la gracia irresistible, hoy toda la humanidad sería salva, ¿sí? Pero podemos ver que la palabra del Señor nos habla que va a haber personas que no van a ser salvas, incluso nosotros lo podemos ver hoy actualmente, que hay personas que no quieren saber nada con Cristo. No quieren saber, no quieren volverse, ¿no?, de su mal camino, ni siquiera se reconocen pecadores. Dicen, yo no le hice mal a nadie, yo hago la mía, a mí no me vengan con Jesús, no me vengan con Dios, ¿sí? Y cuántas cosas. Es bien clara la palabra de Dios al respecto. En primer lugar dice que los incrédulos no van a entrar al reino de los cielos. Ya al ser incrédulo, al no creer a lo que la palabra nos está diciendo, hermanos, ya es un motivo para no entrar, ¿eh? Y mucho peor aún es cuando hay personas que creen y saben, yo sé que es el camino, yo sé que es la verdad, ¿sí? Yo sé que en el Evangelio está la respuesta, pero todavía no es el tiempo para mí, o voy a ir cuando las cosas se mejoren. Hay muchas personas que piensan de esta manera, voy a ir a la iglesia, dicen, ¿no? Porque saben que en la iglesia quién está, no porque sean las cuatro paredes o un pueblo determinado, sino porque saben que ahí está la presencia de Dios, pero dicen, no, tengo que arreglar unas cosas, y saben bien que para arreglar esas cosas no lo pueden hacer a la manera de Dios, sino que la quieren hacer a su manera. Por eso mucha gente rechaza voluntariamente la gracia de Dios, la rechaza. Por eso una actitud errónea en cuanto a la gracia es rechazarla, gloria al Señor. Y vemos también acá en Hebreos capítulo 10, en el versículo 26, gloria al Señor, vamos a estar leyendo, que dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice la palabra del Señor. Y en el versículo 28 dice así, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tremendo lo que nos habla la palabra de Dios aquí, gloria al Señor, de rechazar, ¿no?, la gracia. Y mucha gente no quiere saber. Luego, y comienza, ¿no?, en el versículo 26, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Una cosa es cuando nosotros estamos muertos en delitos y en pecados y nos predican el Evangelio, viene el conocimiento de la verdad, ¿sí? ¿Qué hacemos? Gloria al Señor. De pronto no sabíamos que éramos pecadores, ni siquiera entendíamos lo que era ser pecador. Por ejemplo, en mi caso yo no sabía que era enemiga de Dios, no sabía que iba a ser condenada, no sabía. Yo creía en la existencia de un Dios, sí, hablaba con Dios, sí, hablaba. Yo en mi corazón de pequeña sabía que Dios existía, pero no le conocía. Hablaba cuando yo tenía problemas, cuando pasaba momentos de tristeza, ¿sí? Yo vengo de un hogar de padres separados. Cuando pasaban cosas que me atemorizaban, cosas que yo no entendía, yo hablaba con Dios y le pedía ayuda, pero no le conocía a Dios. Pero un día vino el conocimiento de la verdad, un día conocí que estaba perdida, un día conocí que estaba en la oscuridad, un día conocí que era enemiga de Dios, por cuanto vivía en pecado, ¿sí? Por cuanto había traspasado los límites que Dios había establecido. Y no hace falta ser un drogadicto, no hace falta ser una persona violenta, no hace falta embriagarse y hacer cuantas cosas que son pecados visibles de pronto para ser un pecador, no. Con el solo hecho de guardar resentimiento, de guardar odio,
de guardar cuántas cosas, envidia o celos en el corazón, todo eso nos está indicando que somos pecadores, ¿sí? Somos pecadores, aunque quizás nunca lo demostremos, tener malos pensamientos y cuántas cosas, hermanos. El hombre sin Dios está muerto, dice la palabra, muerto en pecados y delitos. Gloria al Señor. Y acá nos habla de que ya no, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Es bien clara la palabra. ¿Y qué pasa cuando nosotros, luego de haber conocido al Señor, pecamos? Debemos arrepentirnos para restaurar esa comunión. Gloria al Señor. Como dije antes, mientras estemos en este cuerpo tenemos las posibilidades. Pero luego de la tanda publicitaria vamos a continuar con este tema precioso que es la gracia de Dios. Inicio de espacio publicitario. Este es un anuncio de Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan. Este sábado, no te pierdas Voz de Belén, un programa conducido por el pastor David Mazurenko, su esposa Nancy y un grupo de colaboradores. Sintonizá Radio La Predicadora 94.1 de 13 horas a 14:30. Un programa que vuela por el tercer cielo. Hola, en la tercera edición del Metal Entre Amigos, el Ministerio Incomparable te invita a celebrar la amistad con buena música y con un mensaje especial para vos. Te estarán presentando Voz de Estruendo, Autor, Triade, Crucial, y Espada Sagrada. Te esperamos el sábado 19 de julio a partir de las 20 horas en la calle Los Jazmines 565 entre Magnolias y Gladiolos, barrio 22 de enero, Ciudad Evita, a 3 cuadras de Avenida Cristianía. Entrada libre y gratuita, apto para todo público. Te esperamos. Dios te bendiga. Tornería de repusaje Fabi. Trabajos en todos los metales. Vasos en todas las medidas. Estamos en Ushuaia 1011, entre Bedoya y Thomas Edison, en Isidro Casanova. Nuestro número de WhatsApp 11 26 57 48 56. Dios es grande, Dios es fuerte. El Ministerio El Incomparable te invita a escuchar sus programas radiales llamados Hablando de Ti. Hablando de ti. Todos los lunes de 0 a 3 horas, miércoles de 22 a 0 horas y viernes de 14 a 16 horas. Por la predicadora FM 94.1. Bendiciones. Rey.
Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Te invitamos a sintonizar la segunda temporada de Revolución Juvenil, Marcando Huellas. Todos los lunes de 23 a 1. Conducido por nuestra hermana Adriana Rodríguez y el evangelista Ariel Tula. Te invitamos a compartir estas 2 horas de bendición para nuestras vidas. Quiero cantarte. Seguinos en Facebook, Revolución Juvenil Huellas. Quiero adorar. Cada lunes de 23 a 1 por tu radio, La Predicadora 94.1. Yo quiero ser un adorador. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Gloria a Dios. Continuamos en esta tarde, en la segunda hora de Hablando de Ti. Estamos en vivo. Este es el programa Hablando de Ti. Te dejo las líneas telefónicas por si hay alguna persona que está escuchando por primera vez. El WhatsApp de aquí de La Predicadora es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Y el teléfono de línea es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. El WhatsApp de Hablando de Ti es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19. Gracias al Señor por todos los hermanos que están en sintonía, y nuestra hermana Elba nos manda este mensaje que dice: bendecida tarde, hermana Teresa, acá escuchando Hablando de Ti, hermoso programa. El Señor siga bendiciendo. Saludo a todos los que están en sintonía, dice nuestra hermana Elba. Gracias, hermana, por haberse comunicado, por estar en la sintonía. Que el Señor la bendiga, la fortalezca, la cubra y la siga usando para la gloria de su nombre. También mi amado esposo, el pastor Omar Escubilla, dice: bendiciones, muy lindo programa. Como siempre, la palabra de Dios exquisita. Gracias al Señor por tu vida, muchas bendiciones para Bruno y a todos los que están escuchando, dice mi amado esposo, que va a estar conmigo aquí el próximo lunes en la vigilia a partir de las 0 horas, Dios mediante. Estamos en vivo con él haciendo vigilia todos los días lunes. Estamos viendo allí el libro de Cantar de los Cantares y damos la gloria al Señor por ese hermoso libro poético, ¿sí? Y continuamos acá compartiendo acerca de la gracia de Dios, y estamos viendo, ¿no, hermanos?, la importancia de no rechazar la gracia del Señor, no rechazar la gracia de Dios, ¿sí? Porque podemos ver a la luz de la palabra de Dios que nos anima a nosotros a permanecer, a perseverar en esta gracia, gloria al Señor.
Dios es fiel, Dios es bueno. Y estamos leyendo acá en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 28 y 29, y hemos leído hasta el versículo 29, y el 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Tremendo, no había ¿qué quiere decir? Que no había remisión, no había una posibilidad de salvación por violar la ley de Moisés. Y en el verso 29 hace una pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tremendo lo que dice este versículo, hermanos. Esta carta va dirigida a los hebreos, a aquellos judíos que se habían convertido, habían recibido a Jesús como el Mesías, pero que también estaban siendo perseguidos a causa de su fe, ¿sí? Acordémonos que en ese tiempo les quitaban sus propiedades, eran perseguidos, les sacaban todas sus heredades, y vino mucha pobreza. Por eso los primeros discípulos tenían todas las cosas en común. Habían hecho como una especie de comunidad y nada faltaba porque se ayudaban mutuamente, pero también eran perseguidos a causa de su fe y entregados a muerte. Y muchos estaban volviendo nuevamente a la ley de Moisés y estaban rechazando la gracia de Dios por temor a la persecución, por temor a los padecimientos. Por temor a cuántas cosas. Entonces acá el escritor de esta carta les hace recordar acerca de la ley de Moisés, ¿no? Que era algo que ellos tampoco habían podido cumplir y sin embargo tenían la posibilidad de a través de la gracia ser salvos. A través de la gracia, ¿sí? A través de la fe tan solamente entrar en esta salvación y ser reconciliados con Dios. Por eso le dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Gloria al Señor. Usted sabe que no hay mayor pecado que pisotear la sangre del Hijo de Dios. Es el único que nos puede salvar. Con su sangre derramada Él nos libró de la condenación eterna. Él murió en nuestro lugar y ese sacrificio no es en vano. Por eso la Escritura habla acerca del castigo, ¿no?, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Y también otra parte que dice: y tuviere del pacto, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y esta parte, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Tremendo. El Espíritu de gracia es el Espíritu Santo, el que fue dado a nosotros por el sacrificio de Jesucristo. Todo entra en esta obra de salvación ejecutada por nuestro Señor, ¿sí? Y si el Señor Jesucristo no hubiera vencido, no tendríamos al Espíritu Santo hoy en nosotros. No estaríamos aquí hoy, hermanos, si Cristo no hubiera derramado esa sangre en la cruz del Calvario. Por eso, qué importante que es poder valorar el sacrificio de Cristo. No es cualquier cosa, no es una historia, no es una fábula, no es algo histórico, como muchas personas creen, ¿no? Y dicen: sí, la historia cuenta que pasó así, que pasó así. No, es algo real y verdadero. La palabra de Dios está viva y solamente la podemos recibir por medio de la fe, creyendo en Él. Por eso, qué bueno que es que nosotros no seamos de los que rechazan la gracia de Dios, porque si no, no hay salvación para nosotros, no hay salida, no hay esperanza, no podés salir, podés sí lograr algunas cosas con tus propias fuerzas, pero en cuanto a la salvación, en cuanto a la liberación del pecado, en cuanto a volverte en amistad con Dios, solamente es posible a través de Jesucristo. Vos podés orar, podés hacer muchas obras de caridad, podés
hacer muchas cosas buenas en este mundo, pero en cuanto a la salvación y al perdón de tus pecados y a la reconciliación con el Padre, solamente es a través de la obra expiatoria de Cristo, quien ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Si no nos rendimos al Señor, si no le reconocemos, si nosotros le rechazamos voluntariamente, luego de haber sido predicado el Evangelio a nuestras vidas, entonces no hay salvación, no hay remisión de los pecados, hermanos, sino que nos espera la condenación eterna. Porque quiero decirte que vas a vivir un periodo de 70, 80, algunos llegan a los 30 y algunos mueren de niños, otros de adolescentes. Vamos a llegar hasta donde Dios nos permita vivir. Pero luego de eso, luego de la separación física, tenemos que enfrentarnos al Dios eterno un día. Y solamente en Jesucristo tenemos la salvación y la entrada a la presencia de Dios. De lo contrario, iremos a otro lugar que no es agradable, que no fue preparado justamente para el ser humano, pero que lamentablemente muchos van a ir allí por rechazar la gracia de Dios. Sencillamente, por rechazar este favor que no merecíamos, este regalo inmerecido, pero sin embargo muchos todavía desafían a Dios y lo rechazan. Es como dar un escupitajo en la cara de Dios, sencillamente. Por eso es hacer afrenta al Espíritu de gracia. Gloria al nombre del Señor. Y también otro error en cuanto a la gracia es sustituir la gracia, la ley por la gracia, ¿sí? La ley por la gracia. Hay otros que sustituyen la ley por la gracia. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, verso 2 dice: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué tremendo pasaje, ¿sí? Y la palabra del Señor nos habla aquí, ¿sí? Hermanos, con respecto a subsistir la ley por la gracia. No es que nosotros podemos guardar la ley o sustituir la ley por la gracia, no. Dice el apóstol Pablo, yo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque ¿qué pasaba ahí en Galacia? Venían los judaizantes y nuevamente querían hacer volver a aquellos que se habían convertido al Señor, que habían recibido al Mesías, que habían recibido a Jesucristo, ¿sí? Los querían volver a los ritos de la ley, los querían hacer volver nuevamente, ¿sí? A la ley de Moisés. Y querían mezclar, tenía así, bueno, Jesús es el Mesías, pero igualmente tenemos que guardar el sábado, igualmente tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquellas cosas que eran de la ley, cumplir con los ritos de la ley, con las obligaciones de la ley. Y entonces el apóstol Pablo les dice, por ejemplo, la circuncisión, que era importante dentro del pueblo judío, ¿no? Y incluso aquellos que no eran judíos, que eran prosélitos eran las personas que se convertían al judaísmo y que se circuncidaban justamente para ser parte del pueblo judío, Entonces ellos querían hacer volver a la gente nuevamente a los ritos de la ley, a guardar la ley como ritos, ¿no? Como obligación, como costumbre. Porque en realidad la ley en realidad no es mala porque es dada por Dios. El tema es cómo la aplicaban, como una religiosidad, como algo externo, pero internamente no había un cambio de vida, que es algo que hoy se produce mediante la gracia de Dios en nosotros, ¿sí? Y vemos que Pablo les dice: os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No era algo necesario. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si iban a vivir conforme a la ley, tenían que guardar toda la ley. Y eso sigue siendo hoy igual. Por eso nosotros debemos vivir y saber que estamos en la gracia. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis.
O sea, ustedes se soltaron del Señor. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿sí? O estamos en la ley o estamos en la gracia. Si está en la ley, tiene que guardar toda la ley, toda, porque el que falla en un punto, falla en todos los otros puntos de la ley, ¿sí? Por eso, hermanos, en esta tarde, qué bueno que entendamos que estamos en la gracia. Y quizás no en estos tiempos en los cuales hoy actualmente estamos viviendo, no estamos... hay hermanos que no es que están interesados en volver a la ley de Moisés, porque de hecho estamos en una nación de raza gentil, por decirlo de alguna manera. El Evangelio nos llegó a nosotros a través de misioneros a esta nación, ¿sí? Y de diversas corrientes, ¿no? De diferentes, podríamos decir, denominaciones, pentecostales, hermanos libres, de diferentes, los bautistas, de diferentes ramas, ¿no? Nos han llegado misioneros a nuestra nación, hermanos queridos, los pentecostales, gloria al Señor. Pero el tema es que nosotros no guardamos de pronto la ley de Moisés, y en este caso era algo tremendo lo que pasaba, porque ahí sí guardaban en ese tiempo, los ritos de la ley, lo guardaban a rajatabla, ¿sí? Y algunos se excedían ya porque habían agregado leyes que Dios no había puesto. Pero quizás acá en Argentina también se introdujo como ley, por ejemplo, en un tiempo que es pecado esto, que es pecado lo otro, que hay que hacer las cosas así, cuando en la Biblia esas cosas no nos dice, ¿no? Imponer a la gente cosas que la Biblia no nos habla, hermanos queridos, o por falta de conocimiento de la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios para manipular a la gente. Eso también ha sucedido. Por eso nosotros no debemos mezclar las cosas, estamos en la gracia, cada uno es libre. Dice la Escritura que para los puros todas las cosas son puras. Dice la palabra del Señor con respecto a la comida, con respecto a la bebida, con respecto al vestir, con respecto a todas las cosas que nos toca vivir a nosotros, hermanos queridos. Sí, gloria al Señor, que nosotros no debemos condenar a nadie, que no debemos juzgar a nadie en este sentido. Hay personas que, por ejemplo, guardaban el día y lo hacían para Dios, y hay otras que no guardaban el día y de todas maneras lo hacían para Dios, ¿sí? Y eso lo habla en la carta a los Romanos, también importante es esto. Y dice acá el apóstol Pablo: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, y los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, si nosotros vamos a guardar cosas de la ley, ¿quién nos va a justificar si estamos desligados del Señor? Si nosotros queremos hacer las cosas, hermanos, a la manera antigua, ¿ves? También en estos tiempos escuchamos, ¿no? En los tiempos de antes, en los tiempos antes se hacía así, o decir, bueno, se debe orar así, se debe predicar así, se debe hacer esto así, de esta manera, cuando no tenemos en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, con respecto a la liturgia, con respecto a cómo se deben realizar los cultos, cómo se debe realizar tal o cual cosa, no hay nada específico. ¿Por qué? Porque justamente hoy está el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros y nos va guiando como Él quiere que hagamos en toda situación. Y eso no quiere decir que adulteremos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser adulterada, no debemos adulterarla, ¿sí? Pero yo me estoy refiriendo en cuanto a las liturgias, a las costumbres, a los hábitos, ¿sí, hermanos? Gloria al nombre del Señor, ¿sí? Cada uno va a dar cuenta un día delante de Dios, y cada pastor, cada ministro, es responsable de la congregación que Dios le haya dado. Por eso cada pastor debe mirar por su propia obra y debe apacentar a su pueblo, gloria al nombre del Señor, y no debe entremeterse en la congregación de otro, ¿sí? Porque Dios le va a pedir cuenta donde Dios lo haya puesto. Obviamente que si es movido a llevar la palabra a otro lugar, debe dar conforme el Espíritu Santo le dé, conforme la gracia de Dios en él o en ella en tal caso, ¿sí?
porque muchas veces se juzga por conceptos y está equivocado eso, ¿sí? No es bueno. Por eso a veces se mezclan esas cosas y en este caso que nos habla acá en la carta a los Gálatas era esto, que los judaizantes trataban de volver nuevamente a la ley de Moisés al pueblo. Y el apóstol Pablo les escribe esto, ¿no? Les enseña esto a través de esta epístola. También está otra actitud errónea con respecto a la gracia, pero vamos a pasar a otro tema musical y damos la gloria al Señor por la vida de todos y cada uno que está acompañando, como Elías Escubilla dice: Dios bendiga y siga usando tu vida, una bendición para la familia de la fe, paz de Cristo para los oyentes, excelente programa, gloria al Señor. Gracias, Elías, como siempre. Estuvo hermoso, Evangelio Eterno ayer también. Gloria a Dios. A tus pies, anunciaré que solo tú eres el Rey.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Estamos en Hablando de ti hasta las 4, nos queda una media hora compartiendo acerca de la obra de la gracia. Hemos visto los aspectos dispensacionales de la gracia y estamos viendo las actitudes erróneas en cuanto a la gracia. Hemos visto rechazar la gracia es uno de los errores que se puede cometer con respecto a la gracia, subsistir la ley por la gracia, y otro error es aceptar la gracia y mezclarla con la ley. Mezclarla, un poco de gracia, un poco de ley, o estamos en la gracia o estamos en la ley, hermanos. Dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿para qué seguimos a Cristo si vamos a continuar viviendo conforme a la ley, conforme a ritos, a tradiciones, conforme a imposiciones muchas veces? Y miren, en algunos casos extremos a manipulaciones, incluso a dominaciones de otros seres. Hermanos, el que tiene que gobernar en nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Si nosotros oímos la voz de Dios, si nosotros aplicamos la palabra de Dios, si nosotros voluntariamente, hermanos, vivimos conforme a la voluntad del Señor, conforme a su palabra, o por lo menos intentamos, ¿verdad, hermanos? El Señor es el que sostiene nuestras vidas. No es por nosotros, son por los méritos de Cristo. Nada de lo que tenemos o hacemos es por nuestra fuerza, nuestra capacidad, por nuestra valentía, porque hay quienes también se creen muy valientes, pero es el Señor el que nos fortalece, es el Señor, es el que nos da valor. Dice que Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién nos dio? El Señor. El Señor. Si usted tiene eso, es porque se lo dio el Señor. Si usted vive hoy, es porque se lo dio el Señor. Si usted puede gozarse hoy, es por el Señor. Es porque Cristo nos ha bendecido con estas riquezas espirituales, en esta salvación tan grande que tenemos, que no la debemos desperdiciar ni desaprovechar viviendo en los deseos de la carne. Porque bien, hermanos, podemos tener estas actitudes erróneas de rechazarlo al Señor, de subsistir la ley por la gracia, de aceptar la gracia y mezclarla con la ley. Hermanos queridos, no debemos desechar la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos queridos? Si no, sería en vano el sacrificio de Cristo. ¿Puede ser en vano el sacrificio de Cristo? Para muchas personas sí lo es. Para muchas personas lo es. Pero en cuanto a Dios y en cuanto a los que somos salvos, es la vida eterna. Gloria al Señor, es la salvación, la vida eterna. Huir de esa condenación, hermanos, ser libertados. Y no podemos huir por más que querramos. Sin Cristo no hay lugar donde ir, no hay recurso, no hay amparo, no hay refugio donde poder escapar sin el Señor Jesucristo. Él es, gloria al Señor, el que sustenta todas las cosas. Otro error que se suele cometer es aceptar la gracia y usarla como licencia para pecar. Y esto es tremendo. Hay muchos que, como estamos en la gracia, la usan como una licencia para pecar. Es como tener un permiso, como estoy en la gracia, como ya no hay condenación para mí, como Cristo me ha perdonado, como tengo vida nueva, como el Señor me sustenta, me ayuda, y si me caigo Él me levanta. ¿Cuántas personas viven de esa manera? Y la utilizan a la gracia de Dios como una licencia para pecar. Bueno, tengo un pase libre, no hay condenación para mí porque soy salvo por la gracia de Dios. Muchas personas tienen ese pensamiento en cuanto a la gracia. La palabra de Dios dice en la carta de Judas, en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. Decía Judas acá en este caso, y en el tiempo de los Gálatas y
en el primer siglo de la era cristiana, en las primeras congregaciones había falsos hermanos, el apóstol Pablo lo denuncia también, había aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran, lo dice el libro de Apocalipsis también, hermanos, y realmente en ese tiempo, como en este tiempo y en todos los tiempos hasta que Cristo venga, va a haber personas que entran encubiertamente dentro de la grey de Dios con no buenos deseos, no con un objetivo de seguir a Cristo o de unirse al cuerpo de Cristo, sino para estorbar, para traer malestar, para traer división, contienda, confusión, perturbación y desorden. Muchas veces sucede esto, sucedió y sucede, hermanos. ¿Y cuántos hermanos y hermanas han sido desviados de la fe? ¿Sí? Hemos visto muchos casos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro ministerio. Nos ha tocado vivir ciertas experiencias que no eran agradables en su momento, pero si uno está asiduo a Cristo, si uno está firme en el Señor, esto lo ayuda a crecer, lo ayuda a conocer más al Señor y también a los hombres, a los seres humanos. Por eso, ¿usted por qué cree que la palabra de Dios dice, maldito es el hombre que confía en el hombre? Hermanos queridos, ¿saben que Judas estaba al lado del Señor Jesús y metía su pan en el plato con el Señor y fue el que lo entregó y lo entregó con un beso encima? Por eso usted debe confiar en el Señor, honrar a los hermanos, considerarlo, estimularlo al amor y a las buenas obras. Pero nuestra confianza no debe ser ni un hombre ni una mujer, por más título, por más ministerio, por más que usted diga qué gracia tiene. No, hermanos, debemos confiar en Dios, ¿sí? En Dios. Y debemos sí orar los unos por los otros. Debemos sí amarnos unos a otros. Debemos sí sostenernos unos a otros. Pero hay quienes no quieren ser parte del cuerpo de Cristo, hay quienes se resisten a la voluntad de Dios, hay quienes no quieren sujetarse a la obediencia de Dios, hay quienes, como he mencionado, vienen a estorbar, vienen a perturbar, a traer desorden, confusión, y entran, como dice la carta de Judas, tremenda carta la del apóstol Judas. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Por qué antes fueron destinados para esta condenación? Porque Dios estableció que el que hace mentira, que el que tiene malas intenciones, porque Dios ya estableció, ¿sí?, la salvación como la condenación. ¿Quiénes son dignos de condenación? Los mentirosos, los ladrones, los avaros, porque acá en esta carta de Judas se habla mucho acerca de eso, la avaricia. Dice que iban a hacer mercadería, harán mercadería de vosotros por ganancia deshonesta, dice la carta de Judas, tremendo. Y estamos viviendo en esos tiempos donde no se valora al prójimo, donde en muchos casos se los someten, donde en muchos casos se los intimida y se les limita la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No estamos esclavos del pecado, pero en muchos casos hay hermanos y congregaciones enteras que están esclavos de un hombre, de un llamado apóstol, profeta, de alguien que supuestamente es un líder que le corta las alas. Nosotros estamos para enseñar, estamos para predicar, estamos para conducir al pueblo, no para imponernos ante el pueblo, ni para obligarlo a hacer algo que de pronto no está capacitado o no fue llamado por Dios. Hermanos queridos, porque cuando Dios llama a una persona, Él la va a sostener y esa persona va a tener el ánimo, la voluntad, se va a mover por sí mismo. Y ahí podemos ver la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo y no la obra del hombre. Hay muchos que sirven por compromiso, otros por obligación, pero con los hombres, no con Dios. Y nosotros debemos servirle a Dios por amor, ¿sí? Gloria al Señor, nunca por obligación, nunca por imposición. Nunca debemos nosotros desviarnos del propósito por el cual el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado. Él obviamente que se agrada que nosotros le sirvamos, pero que lo hagamos voluntariamente. Por eso dice la Escritura, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación,
hombres impíos, acá lo dice bien claro, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Están aquellos que se van al extremo, ¿no? Que no hay un valor, no hay un respeto. ¿Y saben quiénes son los que convierten en libertinaje la gracia de Dios? Aquellos que no aplican la palabra de Dios, aquellos que tienen su propia interpretación de la Biblia, su propia conveniencia, ¿no? Interpretan la Biblia convenientemente, sacan algunos que otros versículos que les favorecen para manipular a la gente, para dominarla y para intimidarla. Y detrás de eso no está el Espíritu Santo, sino está el poder de la hechicería, ¿sí? Está la impiedad, está la maldad, la iniquidad. Por eso, hermanos, la Escritura nos habla acerca de aceptar la gracia y mezclarla con la ley, y en este caso aceptar la gracia y usarla como licencia para pecar. No, allí no hay enseñanza sobre la promiscuidad, no hay enseñanza en esos lugares donde yo estoy compartiendo en esta tarde, aceptar la gracia y usarla como licencia para pecar. No hay enseñanza en cuanto a la fornicación, en cuanto al adulterio, en cuanto a la pornografía. No hay enseñanza porque no les conviene, cada uno hace su vida, pero debemos sí enseñar, no imponer, enseñar, no imponer, no mandar, porque no estamos nosotros para enseñorearnos del pueblo del Señor, sino para enseñar. Gloria al Señor. Pero en esos lugares donde convierten en libertinaje la gracia de Dios, se mezclan muchas cosas, carne, por dinero, por conveniencia. ¿Cuántas cosas hay, no, hermanos? Se ha hecho un comercio del evangelio en muchos lugares, ¿sí? Tremendo es esto. La Biblia nos enseña de ofrendar, la Biblia nos enseña, ¿sí?, acerca de la economía. Si hay un libro o alguna enseñanza en este mundo que habla acerca de la economía, de la prosperidad, es la Biblia. Es la Biblia, Dios lo ha establecido, ¿sí? Por eso a Dios le agrada que nosotros prosperemos. A Dios le agrada que prosperemos, que pongamos esfuerzo también en nuestra prosperidad, tanto en lo espiritual como en lo económico, tanto en lo espiritual como en lo físico. Nosotros debemos prosperar porque el hombre fue creado para progresar en la vida, ¿sí? Para crecer progresivamente. Y esa es la situación del hombre hoy actualmente también, cuanto más cuando tenemos al Señor. Y dice aquí, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo es esto. Hay muchas filosofías, hay muchas ideologías, incluso hay mucha psicología dentro de las congregaciones, y no es el poder de Dios el que está actuando. Gloria al Señor. Por eso tengamos nosotros presente que no podemos aceptar la gracia y usarla como una licencia para pecar. Y bueno, es débil el hermano. Y bueno, es débil el hermano. Y ahí lo tenemos, sirviendo al Señor, ministrando en el altar y haciendo cuantas cosas, cuando en realidad la palabra de Dios nos habla de la santidad. De la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Y son cosas que para muchos ha perdido valor, pero para Dios no, porque Él las estableció. Y es Él el que nos lleva a practicar este estilo o esta clase de vida, ¿sí? Es Él, el Espíritu Santo, el que nos lleva a poner en práctica tanto la santidad, la consagración personal, ¿sí?, para poder ejercer un ministerio, para poder servir a Dios, el que nos da el dominio, para que no aflore nuestra carnalidad, porque realmente en nosotros está nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal, gloria al Señor, pero también está la naturaleza de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la que predomina? Es la pregunta. Gloria al nombre del Señor. Y para ir terminando un poquito acerca de lo de la gracia en esta tarde, una pregunta, ¿no? ¿No será cierto que la doctrina o la enseñanza de la gracia puede animar a los hombres a pecar? Y verdaderamente sí,
porque como estamos en la gracia, bueno, ya no hay condenación para los que están en Cristo, pero no se le enseña la profundidad, ¿eh? Nos quedamos con las palabras superficiales ahí a la vista que tenemos, pero no hay un discernimiento espiritual, porque para que haya un discernimiento espiritual tiene que haber una comunión con Dios, tiene que haber oración, ¿sí? Gloria al Señor, tiene que haber relación, tiene que haber trato con Dios, es que es el que nos va dando la experiencia también y nos va enseñando en lo profundo de nuestro corazón, porque usted que me está escuchando en esta tarde, quizás está escuchando intelectualmente, pero el tema es que el Espíritu Santo que está en usted aplique esta enseñanza o esta verdad espiritual a su corazón, es una cosa totalmente diferente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y con su palabra. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Señor, ¿sí? Respondiendo, hermanos, a que ¿no será cierto que la doctrina de la gracia puede animar a los hombres a pecar? Y acá, en el versículo 1 de este capítulo 6 de la carta a los Romanos, donde nos enseña la manera incorrecta de vivir, ¿sí? en esta gracia, dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta la tenemos en el verso 2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Si estamos en la gracia, no podemos vivir en pecado. Aunque algunos lo interpretan de una manera equivocada, errónea, que como estamos en la gracia tenemos licencia para hacer lo que nosotros querramos, y no es así, no es así. Por eso dice también en la 1 de Corintios capítulo 15, verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Gloria al Señor. Estamos viendo, hermanos, aquí que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? Por causa del pecado viene la muerte, en primer lugar allí en el huerto del Edén, la muerte espiritual vino, y no solamente a Adán, sino a toda la raza humana. Y luego vino la muerte física, ¿sí? Gloria al Señor. Todo eso fue por causa del pecado. Y dice, pues no, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Cómo se sabe que algo es pecado? Porque Dios estableció la ley. Y en este caso tenemos la ley moral que está en nosotros, seamos o no cristianos, y está el Espíritu Santo de Dios ahora, no tenemos ninguna excusa. Esa ley moral que Dios estableció es nuestra conciencia, que nos dice que algo anda mal, y cuanto más que tenemos al Espíritu Santo, no podemos vivir en pecado, porque en cuanto nuestra carne quiera obrar, enseguida el Espíritu Santo nos amonesta, enseguida, antes que nos viene diciendo, nos viene hablando, tenés que dejar esto, tenés que hacer aquello, porque no es solamente dejar, sino también hacer. El Espíritu Santo nos mueve para dejar y para hacer también. Gloria al Señor. Y dice que el pecado no se va a enseñorear de nosotros, y acá está hablando también en Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Hermanos, y vemos también en Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos. Y en el versículo 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No es que por arte de magia, ¿no? Que Dios nos toca con la varita y ya, como un dicho, ¿no? Porque Dios no tiene ninguna varita, No es que como que Dios nos va a tocar como por arte de magia y de pronto nosotros ya no vamos a pecar más. No es así. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando en la carta de Tito, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿quién tiene que renunciar? Nosotros. ¿Quién tiene que dejar o abandonar, renunciar a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente? Nosotros. Ahí ya no se trata de Dios, sino que
en el versículo 11 de este capítulo 2 de la carta de Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, nos enseña. Pero he aquí, así como Dios no utiliza la imposición, ni la intimidación, ni la dominación, y ningún siervo de Dios lo debe hacer, gloria al Señor, nosotros tenemos que obrar voluntariamente, voluntariamente con respecto a esta nueva vida que tenemos. Está en nosotros que la aprovechemos, está en nosotros que sepamos vivir en la gracia de Dios conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? No la debemos rechazar, no la debemos mezclar y no la debemos usar como licencia para pecar. Gloria al Señor, porque también la Escritura nos enseña, yo tendré misericordia del que yo tuviere misericordia. Dios no ha cambiado, Él no cambia, gloria al Señor. Y Él juzga las intenciones del corazón. Por eso lo que para algunos es impuro, para el otro es puro, porque Dios conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Por eso Él nos guía individualmente también a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Pero nadie debe imponer nada a nadie, sino enseñar, aconsejar, ¿sí? Saber utilizar la palabra de Dios, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que usa bien la palabra de verdad. Gloria al Señor. No para manipular, porque siempre hay personas que van a necesitar de un consejo sabio, de un consejo centrado, de un consejo justo, ¿sí? Como dice acá Tito, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gloria al Señor. Por eso en esta tarde, qué bueno que podamos aprovechar esta gracia, que sepamos lo que es la gracia, que no es una licencia para pecar, porque un día todos vamos a dar cuenta de lo bueno o de lo malo que hayamos hecho. Gloria al Señor. Y estamos en este tiempo de gracia, es para nosotros también. Hay algunos que piensan que bueno, me voy directo para el cielo, salteándome todos los otros puntos que vamos a seguir viendo en cuanto a la doctrina de la salvación. La próxima semana veremos la vocación, que es otra parte importante. Hoy hemos visto acerca de la gracia, este viernes y el otro hemos visto acerca de la gracia. Y vamos a ver luego la vocación, el arrepentimiento, que también es otra enseñanza de la salvación, la fe, la conversión, la unión con Cristo, la justificación, la regeneración, la adopción, la santificación y la glorificación. Gloria al Señor. Así que te invito a que puedas sintonizar la predicadora el próximo viernes también. Y voy a hacer una oración en esta tarde. Gloria al Señor. Gracias a Jesús por su presencia. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque puedo, Señor, estar acá en los estudios de la radio. Dios mío, tú estés tocando, estés fortaleciendo, Señor, cada vida de los que han estado escuchando, de los que han estado acompañando en este programa, Dios mío. Bendigo la vida de todos y cada uno de los que están en sintonía en esta tarde, en el nombre de Jesús. Tú eres fiel y verdadero, Padre. Toca a los que están cerca como a los que están lejos. Oramos por salvación, oramos por liberación, por restauración. Padre amado, que podamos vivir en esta gracia conforme, Señor. Tú la has diseñado, la has preparado como tú quieres que nosotros vivamos, Señor, según tu voluntad, según tu propósito, según, Señor, lo que has planificado para todos y cada uno de nosotros, Padre amado. Te agradecemos, Padre, por la vida. Te agradecemos, Padre, por la salud. Te agradecemos, Señor Dios mío, por el bienestar de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestras casas, Señor, de nuestros hermanos, Padre amado, Dios mío, de todo el pueblo de Dios, Padre, que está en la sintonía. Eres fiel, Señor, eres bueno, eres santo, justo, piadoso, perfecto, Dios mío. Sigue iluminando cada vida, Señor, cada alma en esta tarde, Padre. Toca y llena los corazones de tu presencia. Conforta y consuela, Señor, el corazón de todos y cada uno. Eres fiel, Señor. Gracias te doy en esta tarde
por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Jesús amado, te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor, por todo lo que eres y haces en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El próximo lunes vamos a estar nuevamente aquí en Hablando de Ti, de 0 a 3 de la mañana. Te invito a que puedas sintonizar. Y yo me estoy despidiendo, me voy a despedir con un tema, nos quedan unos minutitos todavía, pero vamos a escuchar el último tema en esta tarde. Que el Señor te fortalezca, te cubra y te llene de su presencia, te renueve las fuerzas y consuele tu corazón si quizás estás triste. Dios es fiel, Dios es bueno, confiemos en Él. Bendiciones.